quinto del tiempo ordinario. El Señor nos exhorta a ser siempre sus testigos en medio del mundo, para ser con nuestro ejemplo continuadores del anuncio de salvación. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar, reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos y todas ustedes. Y con tu espíritu. Queremos recordar hoy día a los hermanos de la Hermandad de la Santísima Cruz del Malecón del Rímac en sus 19 años de fundación, y celebramos por los ex trabajadores del Banco de Lima. Nos unimos todos en la oración y damos gracias al Señor por mantenernos en su fe, dándonos todavía signos de esperanza, ayudando a todo nuestro pueblo en medio de la dificultad y del dolor. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante el Señor nuestros pecados. Tú que has venido a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre y nos das el espíritu de la esperanza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios misericordioso, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo
quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en él se significa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hablan sobre eficacia y fecundidad de la palabra de Dios. Así nos dispone para la escucha posterior de la parábola del sembrador del Evangelio de hoy. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua, preparas los trigales. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua, preparas los trigales. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría, las praderas se visten de rebaños
y los campos se visten de mieses que aclaman y cantan. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, sostengo que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria que un día se nos descubrirá, porque la creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió. Pero fue con la esperanza de que la creación misma se vería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Puestos en pie, nos disponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio cantando. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Aquel día salió Jesús de casa, se sentó a orillas del mar. Acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho tiempo en parábolas. Les decía: salió el sembrador a sembrar. Al sembrar una parte de la semilla cayó al borde del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotaron enseguida, pero en cuanto salió el sol, se marchitaron y por falta de raíz se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos, que crecieron y las ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les dijo: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está endurecido el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos
para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Y dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y justos quisieron ver lo que ven ustedes y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta pronto con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre espinos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos y hermanas, buenos días a todos y a todas. El Señor quiere hablarnos, quiere hablar a su pueblo, y en este texto del Evangelio se sienta a hablar con ellos. Y esta palabra que Él les dirige la hace por medio de una parábola, y de hecho se introducirá todo el discurso que hay en Mateo sobre las parábolas de Jesús que anuncian el reino de Dios. ¿Y por qué Jesús les habla? Porque dice que el pueblo está endurecido de corazón. Y es que Jesús, cuando sale a predicar, sabe que en todos nosotros, en toda la gente, en nuestro país también, y en esa época, el pueblo estaba poseído de una serie de ideas acerca de Dios, acerca de la religión, que habían endurecido su corazón, los habían habituado a ciertas costumbres. Estamos en una zona marginal, en Galilea. Sin embargo, hasta Galilea habían llegado una serie de costumbres que habían habituado al pueblo a decir: a Dios se le adora solo de esta manera. Y entonces, habituados a eso, no había otra manera que hacer que cumplir con las normas y leyes rituales que los sacerdotes habían impuesto. Cuando uno se acostumbra excesivamente a algo y no repara en otras cosas, no ve más allá, se ciega y endurece su corazón y cree que esa es la única forma de vivir. Y entonces se van arrastrando costumbres, se van haciendo instituciones de costumbres que después se quedan y nos anquilosan y nos vuelven estériles. Y una religión estéril es una destrucción de la humanidad, porque la religión cristiana, la fe cristiana, es una relación viva con el Padre que nos ha mostrado Jesús y con Jesús que sigue viviendo y nos da su Espíritu. Y por lo tanto requiere permanentemente un diálogo y una reflexión, un discernimiento, una apertura a lo que nos dice la palabra, no solamente por escucharla y quedarse allí, sino es una palabra viva que es necesario identificarla en las situaciones concretas para ver qué cosa hacemos. Es escuchar
entender o comprender y luego generar frutos. De tal manera que las tres cosas están unidas. Nosotros conocemos que somos un pueblo de costumbres y que a veces celebramos la misa y quedamos igualititos a cómo llegamos. Llegamos a la misa y salimos iguales que antes. Al contrario, más reafirmados. Y el gran problema es que Jesús, cuando nos enseñó que la misa la teníamos que vivir en comunidad, Él comparte el pan y luego Él se parte por nosotros en la cruz. Y eso sí, hemos tenido todos estos ejemplos en estos meses que siempre los recordamos, todas las personas que saben vivir su fe cristiana, o por lo menos lo mínimo central que han entendido de lo que es ser humano, es dar la vida por el otro, es compartir. Y en ese estamos. Pero también nos puede suceder que hay una enorme cantidad de personas que, llevados inclusive los propios sacerdotes allí, porque estamos encargados de hacer los ritos, de que repitiendo los ritos se arregla todo. Y pensamos que la religión es mágica y que no requiere de nuestra transformación. Por eso Jesús le habla a la gente, porque quiere que la gente reflexione y que, haciéndolo además en parábolas, que es uno de los temas del día de hoy, pueda comparar con imágenes que le permitan avivar el seso y decir, ah, la cosa era así. Quien está en buena disposición, a eso se refiere la tierra buena, quien está en buena disposición, deja que esa palabra lo penetre y le hace pensar y le dice, ¿no será que yo no estoy haciendo con aquello que me inspira esa palabra? Porque se deja mover por el espíritu que está dentro de la palabra. Así comienza el camino fecundo de un cristiano y de una iglesia. Pero una iglesia que no oye, o que oye y no profundiza, o profundiza, ¿no? Y simultáneamente luego los avatares de la vida la llevan por otro camino y se deja seducir por otras cosas, está lleno de otras inquietudes, ideologías, como dijo hoy día el Santo Padre, ¿no? O ambiciones. Esa persona se vuelve completamente infecunda, la persona y también la iglesia. En ese sentido, esa parábola de hoy día es una parábola para que profundicemos en nuestras actitudes ante lo que nos dice el Señor, y está dirigida especialmente a los cristianos, a los católicos. ¿Estamos escuchando la palabra? ¿Nos hemos habituado justamente a saborear y profundizar la palabra? ¿O estamos más desesperados, ¿no?, por hacer las cosas de cumplimiento y salimos corriendo? Justamente la reflexión es algo fundamental para el cristiano. De María se nos dice que guardaba estas cosas en el corazón, que algunos lo han interpretado solamente como que María era orante, lo era profundamente orante, pero una oración que reflexiona cuál es mi misión, qué me pides, Señor, tú que haga en esta historia, ante este problema que tenemos, y que por lo tanto enfrenta, ve la realidad, no se endurece. Y vemos estas imágenes de la dureza y de la superficialidad, de la frivolidad, que están muy presentes, ¿no?, en la vida del creyente, y que además constituyen un catolicismo y un cristianismo frívolo, en donde lo que importa son las apariencias, donde lo que importa son los vestidos, los ropajes, y donde se olvida, ese pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y su corazón no es solamente sus sentimientos, es también su capacidad de decidir. Decide sobre cosas que no son convenientes y en cambio sobre lo fundamental se distrae. Lo hemos vivido estos días y gracias a Dios ha habido muchas fórmulas o algunas fórmulas de solución. A veces un problema importante lo tratamos superficialmente y necesitamos entonces reparar y decir no, hemos hecho superficialmente, vamos a hacerlo bien. Qué interesante que eso ya se esté produciendo en nuestro país, tanto en los dirigentes como también en los dirigidos. En todo nuestro pueblo
está viendo una cosa, ¿qué hacemos ahora en esta situación tan difícil en donde se está intensificando otra vez el contagio? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo podemos cumplir la voluntad de Dios que quiere que todos tengamos salud? Y por lo tanto, ¿cómo realizamos aquello que hemos escuchado? Que Dios quiere que seamos fecundos. ¿Cómo ser fecundo hoy día? Y eso también va para la iglesia. La iglesia tiene muchas dificultades que tiene que superar. Hacerse una iglesia más de escucha de la gente también, porque la palabra de Dios que el Señor ha repartido libremente en todas partes y a todos, sin excluir a nadie, inclusive no tiene problema de desperdiciar, como dijo el Papa hoy día, ¿no? La tiene en el camino también, de tal manera que en todas partes haya la presencia de Dios. Y hoy día, especialmente en la iglesia, nos ha llegado esta palabra para poder cambiar la iglesia también, sobre todo porque hay una serie de costumbres. En la asamblea sinodal que tuvimos en enero, se decía y la gente decía, los sacerdotes tenemos que cambiar. Hay muchos problemas en la iglesia respecto del sacerdocio que tenemos, del clero, porque nos hemos habituado, ¿no?, a unas formas y maneras de arriba para abajo, cuando somos en primer lugar servidores. Y eso es un llamado fuertísimo porque se ha producido abusos también. Y cuando hay abusos es porque nos creemos que tenemos poder y lo único que tenemos es el poder del servicio. Y el servicio implica renunciar, ¿no?, a todo abuso, a todo tratamiento negativo, a toda zancadilla, a toda trifulca, ¿no?, a todo ese andamiaje que se organiza cuando se hacen intrigas, ¿no es cierto? Y estamos muy llenos de eso también en nuestra religiosidad popular, en nuestra espiritualidad popular también, cuando organizamos nuestras reuniones y nos peleamos por los puestos y estamos pendientes, ¿no?, de quién es el primero, quién es el segundo. Por eso hoy día hagamos al Señor nuestra, no promesa, sino nuestro reconocimiento de que su palabra nos puede fecundar y dispongámonos humanamente para que Él venga. Hace 3 días murió un sacerdote que siempre trató de escuchar la voluntad de Dios. Vamos a rezar hoy día por él. El padre Jorge Álvarez Calderón, que fue miembro de la iglesia de Lima y luego pasó a la iglesia de Chosica. El padre Jorge pertenecía a una de las familias más aristocráticas de Lima. Tuvo dos parientes, un abuelo y un tío presidentes. Sin embargo, él se despojó de todo para seguir el camino de Jesús. ¿Y cómo ha muerto? Sin un centavo en el bolsillo y en una casa de monjas. ¿Por qué razón? Porque había que seguir el camino del Señor y acompañar su vida con los pobres. Y así su vida se llenó de fecundidad. Todos estamos muy agradecidos por esa vida. Yo especialmente porque él estuvo en mi ordenación hace 36 años, que se hizo en esta iglesia, en la Catedral de Lima, y con estos textos de hoy. Solo que fue el 15, no fue el 12. Y tengo que agradecerle porque estuvo presente y siento que un santo fecundo ha pasado también por nuestra vida y tenemos que agradecerle, aunque a veces somos injustos y no correspondemos en todo lo que nos ha dado. Que esos ejemplos que ustedes los van a conocer también en toda la iglesia de Lima, porque es uno de esos santitos modernos que tenemos ahí escondidos, que ahora tienen que salir como una luz para todos nosotros sobre las formas de vivir, de compartir lo que tenemos, todo nuestro ser, hasta morir dándolo todo, como fue cuando en la iglesia de Tres Compuertas recibió su primera limosna y era bastante dinero. Y se preguntó, ¿por qué me dan tanto dinero si ustedes son pobres? Y era el alquiler. La iglesia era dueña de todas las casas. Le dijo al cardenal Landázuri, que me ordenó hace 36 años, y le dijo, Eminencia, la gente está sufriendo porque tiene que dar plata a la iglesia, porque la iglesia es la cobradora. Y el cardenal inmediatamente le dijo, vámonos, mándate a traer todos los abogados, vamos a dar los títulos de propiedad.
y le dieron títulos de propiedad a toda la gente y se acabó el asunto. Tenemos que acabar con una iglesia tirana, con una iglesia que se cree, con una iglesia que se ufana de ser iglesia. Ufanémonos, palanganiemos de ser una iglesia pobre y sencilla, que eso nos va a llevar a la esperanza de toda nuestra sociedad. Como dice hoy día el texto de la carta de San Pablo, la humanidad entera y la creación está sufriendo dolores, pero de parto, de esperanza. Y para que nazca la esperanza necesitamos responder al clamor de la esperanza de la gente sencilla, en donde la palabra mora y necesita ser despertada. Necesitamos una iglesia más profética, más anunciadora de su palabra, y tenemos que unirnos en eso, porque hoy día necesitamos una palabra que nos ayude a pensar y repensar todo nuestro país. Podemos estar en la gran oportunidad, camino ya en este julio de la patria, camino ya al bicentenario, en la oportunidad de construir juntos un país que amamos y que lo podemos hacer comprendiéndonos. Y estamos viendo cómo iniciativas de diversos sectores se hacen para podernos centrar en lo fundamental, cómo respondemos a las necesidades del pueblo más golpeado, más sufriente de nuestra sociedad. Que Dios los bendiga y que haga de nuestra iglesia una iglesia fecunda, que se rectifique de sus errores y que pueda fecundar a nuestro país con el amor de la palabra. Dios los bendiga a todos y gracias por celebrar juntos el día de hoy. Renovemos nuestra fe rezando juntos el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, al Señor nuestro Dios, que quiere que todos alcancemos la plenitud de la vida, dejándonos fecundar por la semilla de su palabra. Por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Monseñor Carlos Castillo, por sus obispos auxiliares y por todos los sacerdotes, para que, con su testimonio de vida, den ejemplo del anuncio salvador. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que participan en el gobierno de las naciones, para que el Espíritu Santo los asista en su trabajo de guiar al pueblo a ellos encomendado, sobre todo en este tiempo tan difícil para todos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren hambre y miseria a causa de la pandemia, para que pronto vean el auxilio de las autoridades y de personas de buen corazón. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los niños y jóvenes, para que su corazón sea buena tierra donde germine la semilla de la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el mensaje del Evangelio resuene en medio del mundo y sea un estímulo y fortaleza para salir de la rutina, la angustia y la desesperanza en la que muchos se encuentran. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te encomendamos, Padre Santo, la salud de nuestros hermanos y hermanas Camila Reyes González, Roberto Lai, Juan Carlos Bastarrachea, Alicia Pando, Felicita Choque, nuestro hermano sacerdote Juan Dumont, José Antonio Núñez Herrera, Luis Espinosa Ramos, César González Nájar, Doris Butrón Torrelo, Daniel
Alejandro Isla Reyes, Silvia Coronado, Vanessa Hernández, Miguel Portugal Guayanca, María Sinaragua, Julio Padilla, Loreta Muñoz Nazaro, Stephanie Rodríguez, Ivonne Magluf, Virginia y Ángela Magluf, Fernando Bravo, Carlos Macías, Olinda Ramos y Pedro Mestanza, para que con nosotros sigan el camino de la vida y se restauren de sus dolores y enfermedades. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Padre de bondad, las súplicas que te hemos presentado. Perdona nuestras faltas en el camino que tú nos has indicado y ayúdanos a seguir tu voluntad y obedecerte en todas las circunstancias, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Jesucristo, que se ofrece por nuestro amor, ofrezcamos ahora junto al pan y el vino lo mejor de nosotros. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Vos me lo diste y a vos, Señor, lo tocó. Todo es vuestro disponer, según vuestra voluntad. Dame vuestro amor y gracia, esta me basta. Dame vuestro amor y gracia, esta me basta. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y concede que sean recibidos para crecimiento en santidad de los creyentes por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Hosana,
alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al ser humano y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza con todo ser humano, hombre y mujer. Por los profetas, los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre el Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y conceda a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro obispo Carlos, que preside esta celebración, de mí, indigno siervo tuyo, de todos los obispos del Perú, presbíteros, diáconos, y de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo, de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo. Te pedimos hoy por Antolín Rojas, Elber Barriga,
Fiorella Gioia Marconi, Eloísa Crieta, canta. Nélida Córdoba, Jorge Augusto Quintero, Judith Quintero, Alejandro Gómez, Julio Miguel Aliaga, Fiorella Gioia, Blanca Cabrejos, Ricardo Núguet López, Martín Chou, Lucio Huaki, Belisario Salas, Isabel Vances, Daniel Chuan, Carlos Cucho, Eduardo Goitisolo, Elsa Marina Arbañil, Teófilo Alejos Liñán, Teresa Ríos, Richard Saldaña, Hernán Cusipuma, Godofredo de la Cruz, Laura León Balcázar, Víctor Caro, Luis Alberto Champis Escobar, Enrique Mascuf, Fico Romero, Teresa Luna, Jesús Espinosa, Carmen Soto, Pedro Espinosa, Jesús Espinosa, Juan José Barrientos y del Padre Jorge Álvarez Calderón, de todos los fieles difuntos cuya fe solo tú has conocido. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos y todas ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos respetuosamente el saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz.
Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosas y dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, dice el Señor. Juntos nos disponemos a hacer la comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Oremos. Después de recibir estos dones, te pedimos, Señor, que aumente el fruto de nuestra salvación con la participación frecuente en este sacramento por Jesucristo nuestro Señor. Que esta bendición nos ayude a caminar hacia los días de la celebración de nuestras fiestas patrias con entusiasmo y ánimo de que el Señor sigue anunciando su palabra en medio de nuestro pueblo. Cultivemos hondamente esa palabra y dejémonos fecundar por ella para generar un país mejor y una iglesia mejor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre todos y sobre todas y permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, podemos ir llevando la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Buen domingo para todos y para todas. Sirviendo a los demás, siempre amando a los